Creo que los medios de comunicación han hecho, su principal título era "La carne roja produce cáncer". Y ahora yo me imagino de que esta organización está enfrentando fuertes presiones por haber salido a revelar de manera valiente lo que está pasando. La gente tiene que comer bien, comer de manera saludable. Fue noticia mundial. Titulares reportados en todos los medios difundían la alerta preventiva lanzada por la Organización Mundial de la Salud a través de un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. Ve usted cómo difundieron los medios más importantes esta noticia que puso en alerta nuestra salud. Mucha atención a esta noticia. La Organización Mundial de la Salud presentó hoy una evaluación sobre los posibles riesgos que podrían generar el consumo de carne roja y de carne procesada. El consumo de carnes procesadas como embutidos, salchichas, hamburguesas y jamón puede causar cáncer. La carne procesada causa cáncer. CNN, consumir carne procesada como salchichas y jamón puede causar cáncer, y la carne roja también puede ser un factor que contribuya, según un estudio reciente publicado por el Grupo de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Cada uno de los reportes vertidos por la Organización Mundial de la Salud sobre las consecuencias de consumir carne procesada en exceso puso en jaque a las grandes industrias de carne procesada en el mundo. Me parece que es una declaración valiente y que concuerda pues, con los objetivos de la OMS, que es velar por la salud. Tú visitas los colegios, los kioscos escolares, están no solamente llenos de chatarra, sino que estos embutidos son el plato favorito. Los choripanes, la salchicha, los hot dogs, etcétera, etcétera, los perros calientes. Es pan de todos los días, es el producto que más se vende. Ya sea un hot dog, hamburguesa u otro producto procesado que contenga carne de cerdo, res, ave o menudencias o sus derivados, son considerados en el último informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como insumos altamente dañinos. El tema de las carnes ultraprocesadas es un asunto que se conoce en realidad hace varios años. Entonces lo que te dice la OMS es que si tú consumes todos los días, tu riesgo va a aumentar. Tanto con embutidos aumenta mucho más que con carne roja. Definitivamente está más enfocado a los alimentos procesados. El de mayor consumo a mí me parece que es la jamonada, ¿no? Porque ¿quién no tiene una jamonada en casa para el desayuno para nuestros hijos o para los que tienen hijitos? Lo más fácil, porque ahí todo el mundo quiere ir a trabajar temprano, entonces lo más fácil para preparar es un pan con jamonada, ¿no? Hoy en tiempo real conozca detalle a detalle sobre la noticia mundial que puso en alerta a un gran porcentaje de personas sobre el consumo de carne y embutidos. ¿Hay que erradicarlos por completo de nuestra dieta? ¿Hay opción de sustituirlas? ¿Qué nos dicen los expertos en salud? Descúbralo a continuación. Yo hace muchos años que no como carnes procesadas, hace muchos años, por el tema que está develando ahora la OMS, ¿no? Consumo carnes rojas, a mí me gusta mucho el pescado y el pollo, pero yo consumo carnes rojas un par de veces a la semana, o a veces una vez a la semana. No me llama en realidad la atención. La Organización Mundial de la Salud anunció el pasado 26 de octubre que la carne podría ser carcinógena y más aún se comprobó que el consumo de la carne procesada aumenta el riesgo de padecer cáncer. Yo creo que la OMS ha sido muy precisa y en su justo medio, ¿no? O sea, y eso, digamos, siempre va a provocar reacciones de esa naturaleza de la industria, porque el negocio de la industria es vender. Me parece que es una declaración valiente y que concuerda pues, con los objetivos de la OMS, que es velar por la salud. Claro, la OMS, si bien ha puesto a los embutidos dentro del grupo de sustancias nocivas para producir cáncer, no llega al mismo nivel, no es mucho menor. Por ejemplo, el cigarro es 10 veces más dañino que el embutido. El alcohol también es más dañino. Dentro de los grupos que están, básicamente sustancias que están el plutonio, el asbesto, el tabaco, y ahí ese grupo han puesto a los embutidos, ¿no?
por eso han protestado bastante lo que son los empresarios, ¿no? ¿Cómo nos van a poner en el... El estudio revelado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer a través de la Organización Mundial de la Salud reportó que consumir 50 gramos diarios de carnes procesadas aumenta el riesgo en las personas de padecer cáncer de colon, de páncreas y de próstata. Pero salgamos a preguntar a las personas cómo tomaron esta noticia. ¿Usted conoce sobre lo que la OMS ha declarado en contra de la carne y los embutidos? Sí. ¿Qué ha escuchado? Que definitivamente nos advierten que es muy dañina. ¿Y usted qué opina? Que debemos educarnos mejor para saber comer, porque a veces erróneamente no sabemos distribuir los alimentos. Lo que han estado hablando del daño que causan, y estoy de acuerdo con eso. ¿Has escuchado sobre la última noticia de la OMS sobre lo dañino que puede ser la carne y los embutidos? Claro, yo creo que la carne procesada sí puede ser dañino, porque pasa por cuántas máquinas, pues de repente no están bien evaluadas, a veces son antigénicas. Lo que la OMS dice es de la carne procesada. No es la carne que usted va a su mercado del barrio y se compra medio kilo de filete. Eso no le va a hacer daño nunca. Correcto. ¿No? Es de la carne procesada. ¿Por qué? Porque cuando usted va al mismo mercado de su barrio y le dice quiero carne molida, le meten la grasa, le meten de todo y sale esa carne. Aún es mejor que la procesada, que son los embutidos. No siempre el hombre tuvo un acceso tan fácil a la carne para alimentarse como hoy en día. Es por eso que la carne se ha convertido en la parte esencial en la dieta de la mayoría de personas. Ello explica el impacto que tuvo el anuncio de la Organización Mundial de la Salud el pasado 26 de octubre sobre la carne como causante cancerígeno, y aún más, se comprobó que el consumo de la carne procesada como los embutidos aumenta el riesgo de que usted pueda contraer cáncer. Creo que los medios de comunicación han hecho, su principal título era "La carne roja produce cáncer", ¿no? Entonces, pero no se vio, efectivamente, este estudio ha sido, es un estudio muy grande que ha hecho la Sociedad Internacional de Cáncer, de Investigación de Cáncer, y ese estudio viene haciéndose desde el 2007. Es el estudio más grande que ha habido hasta ahora. Se hicieron 800 estudios, de los cuales 700 estuvieron relacionados con consumo de carne, y de esos 700, 400 estuvieron relacionados con carne y cáncer colorectal, y los otros 300 alimentos procesados con cáncer colorectal. Bueno, el tema de las carnes ultraprocesadas es un asunto que se conoce en realidad hace varios años. No se trata de un tema nuevo, tiene bastante antigüedad. Lo que pasa es que ahora la noticia ha conmocionado al mundo porque lo dice la OMS, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y nadie puede dudar, pues, ni poner en tela de juicio su imparcialidad, su conocimiento sobre estas materias. Tras recibir una serie de consultas, preocupación y solicitudes de aclaración por medios e industrias de la carne, la Organización Mundial de la Salud ha recordado que la revisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en el 2002, a través de un informe Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, aconseja a la población el consumo moderado de carne para reducir el riesgo de cáncer. Bueno, esto no es en realidad ninguna novedad, porque ya estudios científicos han venido demostrando, digamos, la nocividad que significa el consumo excesivo de embutidos y de carnes rojas. Este informe al que estás refiriéndote ha sido elaborado por un comité de expertos de distintas nacionalidades, que son personas absolutamente intachables y que conocen bastante el tema. Y luego de más de 800 informes analizados, se ha llegado a la conclusión de que efectivamente el consumo excesivo de embutidos es un riesgo para la salud, en la medida que se incrementa por lo menos 18% las posibilidades de contraer cáncer de colon. Y lo que dicen es que las carnes ultraprocesadas, es decir, la jamonada, los jamones, las hamburguesas, los chorizos, los hot dogs y un largo etcétera, son causa segura de cáncer
gastrointestinal. Ya, eso está asegurado, lo están diciendo ellos. Y que por lo tanto su ingesta debe ser, si no eliminada, reducida. Para elaborar este informe se basaron en 800 estudios, en donde determinaron, en primer lugar, que la carne procesada, aquella que es sometida a diversas manipulaciones para mejorar su sabor, su vida útil y evitar contaminaciones por agentes bacterianos, es un carcinógeno y eleva el riesgo de sufrir cáncer de colon y recto entre 1,10 y 1,28 veces entre los que consumen al menos 50 gramos de carne procesada al día. Entonces lo que te dice el OMS es que si tú consumes todos los días, tu riesgo va a aumentar. Tanto con embutidos aumenta mucho más que con carnes rojas. Con carnes rojas lo que te he dicho que es probablemente aumente el riesgo, pero en embutidos sí ya hay una evidencia convincente, es decir, ya están totalmente seguros que si tú tienes alto consumo de embutidos va a aumentar tu riesgo en un 17% de cáncer de colon. Y esto porque los embutidos no son otra cosa que las carnes, que fueron carnes en algún momento, pero luego con este proceso de industrialización dejaron de serlo propiamente, porque se le adicionaron una serie de sustancias y en los procesos mismos se generó pues sustancias que son nocivas para la salud, los nitritos, los nitratos, en fin. Entonces, yo creo que esta alerta lo que hace es poner en buen recaudo a la ciudadanía a fin de que no abuse del consumo de estos productos. No abusar el consumo de estos productos tomando en cuenta lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y es que la carne roja es probablemente carcinogénica para humanos. Esto quiere decir que aunque hay evidencias científicas de la asociación entre consumo de carne roja y cáncer, esta no es tan fuerte como para la carne procesada. Pero, ¿saben las personas cómo están hechas las carnes procesadas? ¿Conoce de qué están hechos o a base de qué? No mucho. Se dice que de carne y de saborizantes. Pues. ¿Sabe usted de qué químicos o de qué posiblemente? No lo sé con exactitud. Tienen cierta razón en la mayoría de lo que dicen, ¿no? Porque a lo largo causan cáncer y nos hacen daño. Y deberíamos dejar de consumir ese tipo de carnes. Ya, que no es 100% carne, vienen derivados de tal vez de la grasa, de las partes donde están no es pura carne, por decirlo. Ahora, los preservantes que le echan para que puedan durar tanto tiempo, ejemplo, las mortadelas tienen un tiempo de vida de 1 año, 2 años, una carne no puede durar eso. Para que pueda durar le echan bastante preservante y eso nos hace daño a nosotros. Pasan por un proceso de lo que es para duración y todas esas cosas, y eso está mal, ¿no? Porque en sí la carne se debería comer natural. ¿Qué se conoce sobre los embutidos? ¿Alguna vez usted ha comido embutidos, alguna clase de embutidos, señora? Bueno, sí, pero también en ese aspecto hay que saberlos comprar, porque hay que conocer marcas, ¿no? Conocer de calidad sobre todo para poder consumirlos. ¿Por qué es que estos productos son cancerígenos? Esencialmente se señala que los conservantes que se utilizan para que estas carnes duren en el tiempo contienen nitritos y nitratos. Estos son cancerígenos. La mayoría de carnes procesadas contienen carne de cerdo o de res, así como también carnes de aves, menudencias o sobrantes del animal, entre ellos la sangre. Sin embargo, para que la carne se conserve entran otros ingredientes químicos como los nitratos y nitritos. ¿Cómo actúan estos químicos en nuestro organismo? Había que hacer informarle al poblador, al consumidor, lo que contiene, por ejemplo, una salchicha, ¿no? Una salchicha es una mezcla de almidones, o sea, carbohidratos, tiene en algunos casos le ponen un poco de carne, pero tiene proteína de soya, ¿no? Para aglutinar, y adicionalmente, y agua también. Adicionalmente se le agregan los conservantes y el compuesto cancerígeno que justamente se utiliza. Acá no hay un control sobre qué cantidad se utiliza de conservante en los embutidos. El conservante se llama nitritos, ¿ya? Son sales de nitritos y nitratos. Estos nitritos y nitratos lo que hacen es evitar la formación de bacterias patógenas en el embutido
y a su vez potencia el color rojizo del embutido. Estamos viendo alimentos o carnes que ya tienen un proceso de modificación. Por ejemplo, las carnes que les aumentan aditivos o conservantes para que puedan tener un tiempo de vida más largo, en este caso los embutidos, aumentan mucho más el riesgo. ¿Por qué? Porque tienen algunas sustancias que son nitritos y nitratos, que van a alterar las células de nuestro organismo, las dañan el ADN, y eso va a producir a la larga, si es que hay una exposición bastante prolongada, van a producir a la larga algunos procesos neoplásicos, en este caso como el cáncer de colon. Estos nitritos, a la hora que son digeridos por el estómago, o sea, hay una digestión y un metabolismo, estos se adhieren, los nitritos se adhieren a las aminas o amidas, que es un compuesto nitrogenado que tenemos en el estómago de otros alimentos o nuestros, y forman nitrosamidas y nitrosaminas, que justamente esos son los compuestos cancerígenos. Dentro del grupo de carnes procesadas, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer coloca como ejemplos los perritos calientes, muy conocidos y consumidos sobre todo en los Estados Unidos, el jamón de lata, salchichas, carnes en conserva y cecina o carne seca o ahumada. Sea cual fuere su presentación, el consumo de carne ultraprocesada no solo será causante de cáncer, sino de algunas otras consecuencias en nuestra salud. En otros países hay un control en la cantidad de sales, de nitrito y nitrato que se utilizan en los embutidos. Acá no sabemos, no nos consta si hay un control. A su vez, los embutidos les ponen más colorante, ¿no? También tienen ácido fosfórico, lo cual también su alto consumo puede ocasionar descalcificación ósea. ¿Por qué? Porque este ácido fosfórico se une a compuestos tipo minerales como magnesio y zinc. Bueno, yo aconsejo que prioricemos el tema de los niños y los adolescentes, porque si tú visitas los colegios, los kioscos escolares están no solamente llenos de chatarra, sino que estos embutidos son el plato favorito. Los choripanes, las salchichas, los hot dogs, etcétera, etcétera, los perros calientes, es pan de todos los días, es el producto que más se vende. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner incidencia. Después de la pausa, seguiremos aclarando la polémica sobre el consumo de carne procesada y sus consecuencias con la salud. Además, sepa cómo vivir de forma saludable, sin miedo y preocupación, conociendo las formas de sustitución de la carne. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tras el polémico reporte que la Organización Mundial de la Salud lanzó sobre los posibles peligros de la carne y los embutidos como causantes de cáncer, la Organización Mundial de la Salud se ha visto obligada al mismo tiempo a emitir un comunicado para aclarar el informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que asociaba el riesgo de cáncer con el consumo de carne roja y de carne procesada. Esta recomendación ya se sabía de antes, ¿no? De hace un tiempo ya sabíamos que el alto consumo de embutidos y de carnes rojas en general puede aumentar la probabilidad, en este caso, de cáncer de colon. Lo que ha salido la OMS es básicamente ratificar todo ese conocimiento que se tenía. Lo que pasa que en esta oportunidad, frente a tanta evidencia, la Organización Mundial de la Salud convocó un grupo de científicos para que evaluaran todos los estudios existentes y determinaran realmente ya como una cosa oficial cuán cierto era todo esto. Se señala de que, por ejemplo, este tipo de carnes deben ser consumidas un par de veces a la semana y no más. Ahora, quienes están tratando de desinformar lo que ha dicho la OMS están tratando de caricaturizar la situación y dicen, uy, ya no vamos a poder comer lomito saltado, ya no vamos a poder comer nuestro bistecito. Y eso no es lo que ha dicho la OMS. Lo que ha dicho la OMS es que sí se pueden consumir esos productos naturales, esas carnes, pero no de manera cotidiana. Un comité asesor internacional que se reunió en el año 2014 recomendó que la carne roja y la carne procesada fueron consideradas de alta prioridad en temas de prevención. La recomendación se basó en estudios epidemiológicos que sugerían que el aumento en el riesgo de varios tipos de cáncer podrían estar asociados con un alto consumo de carne roja, principalmente de carne procesada. Tú lo puedes comprobar o lo puedes tener relacionado, porque tú puedes analizar, porque el Perú no tiene un alto consumo de carnes rojas, ¿no? Pero hay otros países que sí lo tienen, como por ejemplo Uruguay, Argentina,
el mismo caso de Alemania, que son grandes consumidores de embutidos, de hamburguesas y mismos productores. Entonces tú revisas, por ejemplo, cuál es la prevalencia de cáncer y el primer puesto es el de colon. Entonces tú puedes ahí encontrar que sí hay una relación. De acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud, las estimaciones más recientes del proyecto sobre la carga global de enfermedad, cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo, son atribuibles a dietas ricas en carne procesada. Se habla de que hay personas que están comiendo 50 gramos de estos productos al día y los hacen de diversas manifestaciones, ¿no? Un par de sándwiches con jamón que tengan su par de rodaja ya son 50 gramos. O sea, no es que sea una suma exorbitante, 50 gramos. Y si lo mezclas con otros productos que el niño, por ejemplo, puede consumir en el kiosco escolar, ves que la ingesta constante de este alimento realmente está poniendo en riesgo la vida de estos chicos, ¿no? Entonces, la alarma de la OMS viene a validar una información que ya se tenía. Se estima que las dietas en carnes rojas podrían ser responsables de 50.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo. Hace poco, revisando un poco la página de La Nación, por ejemplo, ahí están bastante preocupados por la alta incidencia de cáncer de colon y justamente recomiendan, ¿no? Tú puedes ahí ver que ya antes incluso de que salga este reporte, ya ellos, los mismos ministros de salud, los mismos representantes de la sanidad allá en Argentina ya recomiendan el bajo consumo de carnes rojas y de embutidos para poder disminuir el riesgo, ¿no? Porque están bastante preocupados por el aumento que hay. Entonces, ahora, pero no es que tú te comes un bistec y te va a aumentar el riesgo de cáncer. No, no es así. Lo que la OMS ha salido a decir es que tienes que manejar la periodicidad. Es decir, si tú consumes todos los días embutidos, tu riesgo de cáncer de colon va a aumentar. Pero si tú lo consumes una vez cada 2 semanas, una vez al mes, no va a aumentar tu riesgo porque estás consumiendo en muy pocas cantidades. Igual las carnes rojas. Si tú consumes las carnes rojas todos los días, lo que te dice la OMS es que probablemente aumente tu riesgo de cáncer de colon. Yo, por ejemplo, soy paciente de oncología y tengo prohibida yo comer carnes. Ningún tipo de carnes rojas puedo comer. Eso me lo prohibió mi médico. Y son 13 años que yo vivo a base de verduras, de pollo, pescado y babita, nada más. Y todo a lo natural, nada de lo que tenga, por ejemplo, frituras, mucho menos en parrillas, porque según mi médico me decía de que el humo del carbón, ¿no? Cuando tú pones a la parrilla, lo que más daño le hace a la carne y que te hace daño a ti es el humo que se penetra en la carne, y eso que tú lo comes, eso es dañino, ¿no? Que con el tiempo, si tú comes en exceso, todo hace daño, ¿no? Todo hace daño. Cada vez es más abundante la información médica y científica acerca de los riesgos de contraer cáncer por el consumo de carnes cocinadas a altas temperaturas. Al cocinar las carnes de res, cerdo, pescado o aves a temperaturas muy altas, exponiéndolas a fuego directo como cuando se usan las parrillas, se forman 2 tipos de sustancias químicas, las aminas y los hidrocarburos aromáticos. Estos a su vez cambian el ADN y aumentan el riesgo de cáncer. Aquí no le gusta una parrilla en familia un día domingo. En esa parrilla podemos incluir pescado a la parrilla, que está rico, pollo a la parrilla y carne a la parrilla. Pero ¿cuál es el secreto ahí? De no exponer la carne al fuego. Es decir, el carbón está prendido, ya está blanco el carbón y recién se pone la carne a una cocción lenta. Y esa carne debe ser acompañada con una ensalada fresca de hortalizas, lechuga, tomate, zanahoria, brócoli, toda la mayor cantidad de colores de verduras. ¿Qué va a hacer eso? La vitamina C que contienen esas verduras va a aminorar el daño que causa el exponer la carne al fuego, a ese calor intenso. Increíblemente, hace poco más de 100 años, una reconocida escritora norteamericana, Elena White, autora de libros, entre ellos sobre salud, menciona en uno de sus libros de régimen alimenticio lo siguiente: el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por comer a base de carne. Estas líneas las detalla en su libro mucho antes que la Organización Mundial de la Salud, incluso cuando la palabra cáncer se menciona por primera vez en el año 1864. Con esto volvemos a lo que ha sido nuestro mensaje desde un principio. O sea, la gente tiene que comer bien,
comer de manera saludable para mantener un buen estado físico y mental. La mitad de su alimentación tiene que ser comida viva, verduras y frutas, una cuarta parte granos integrales y la otra cuarta parte proteínas de origen vegetal o animal. Y si es animal, preferentemente el pescado, preferentemente carnes blancas. Yo creo que es una alerta y las alertas en realidad son parte de la defensa del consumidor. Cuando te alertan por el riesgo de cualquier producto o servicio, eso se disemina pues entre todos los países y eso ayuda a los consumidores, ¿no? Y esta alerta, yo estoy seguro que hay mucha gente que se tomaba esto muy a la ligera, muchos padres y madres de familia que se tomaban esto a la ligera, pero creo que a partir de ahora van a mirar este tema de la ingesta de este tipo de productos con más cuidado. Busquemos alternativas que nos permitan disfrutar de una mejor calidad de vida. Por un momento analice y revalore la importancia de tener salud. Lo rico no siempre será sinónimo de saludable, ni lo desagradable al paladar es sinónimo de salud. Hay una gran variedad de sustitutos deliciosos antes que la carne, como legumbres, cereales y frutos secos. Visita un médico para prevenir y no para curar.